La historia de Salomón comienza en un momento crucial para Israel. Como hijo de David, un rey reverenciado, Salomón fue heredero de un reino próspero y lleno de promesas. Sin embargo, no todo era sencillo. Desde joven, Salomón sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La sabiduría y la justicia eran fundamentales, y lo entendía profundamente. Al asumir el trono, tuvo un encuentro transformador con Dios. En un sueño, recibió la oferta divina de pedir lo que deseara. En lugar de riquezas o poder, Salomón eligió sabiduría, deseando gobernar con justicia. Dios, complacido por su petición, le otorgó no solo la sabiduría, sino también riquezas y honor, convirtiéndolo en un rey incomparable. Este acto de humildad no solo marcó el inicio de su reinado, sino que estableció la base de su legado. La fama de su sabiduría se extendió rápidamente, y muchos acudieron a escuchar sus enseñanzas. Las decisiones de Salomón comenzaron a moldear el destino de Israel. Su reinado prometía paz y prosperidad, y la construcción del templo en Jerusalén se convirtió en su proyecto más emblemático, un lugar donde el pueblo podría adorar a Yahvé. Con cada paso que daba, Salomón estaba forjando su identidad como líder. Sin embargo, el camino no siempre sería fácil, y las decisiones que tomara en el futuro tendrían un impacto profundo en su vida y en el reino que tanto amaba. La construcción del templo de Salomón fue una hazaña monumental. Este templo no solo sería un edificio, sería el corazón espiritual de Israel, un lugar donde se manifestaría la presencia de Dios. Salomón se comprometió a crear un espacio que reflejara la grandeza de su Dios. Para ello, estableció alianzas con Hiram, rey de Tiro, quien le proporcionó materiales de alta calidad, incluyendo cedros de Líbano y oro. La planificación fue meticulosa. Cada detalle fue cuidadosamente considerado. Salomón reunió a trabajadores de todas las tribus y organizó a artesanos y obreros para llevar a cabo esta ambiciosa obra. Durante 7 años, los hombres y mujeres de Israel trabajaron incansablemente, unidos por un propósito común. La construcción del templo se convirtió en un símbolo de la identidad israelita. Cuando finalmente se completó, el templo brillaba con una magnificencia incomparable. En su dedicación, Salomón ofreció oraciones sinceras, invocando la presencia de Dios y pidiendo que el templo fuera un lugar de refugio y perdón. Este evento marcó un hito en la historia de Israel, consolidando a Salomón como un líder espiritual además de político. Sin embargo, mientras celebraban la finalización de esta grandiosa obra, el rey sabía que el verdadero desafío sería mantener la fe y la devoción de su pueblo en los años venideros. La sabiduría de Salomón se convirtió en una de sus características más admiradas. Conocido por sus proverbios y sentencias justas, su reputación se extendió más allá de las fronteras de Israel. Una de las historias más famosas es la de las 2 mujeres que disputaban por un bebé. Ante el dilema, Salomón propuso dividir al niño por la mitad. La verdadera madre, impulsada por su amor, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo herido. A través de esta prueba, Salomón no solo reveló su astucia, sino también su profundo entendimiento del amor y la maternidad. Los reyes y reinas de otras naciones comenzaron a llegar a Jerusalén, deseosos de aprender de su sabiduría. La reina de Saba, fascinada por las historias de su intelecto, realizó un viaje largo para conocerlo. Al escuchar sus enseñanzas y observar su reino próspero, quedó impresionada y llevó consigo un profundo respeto por Salomón. Su capacidad para resolver conflictos y guiar a su pueblo fue crucial en un tiempo de grandes desafíos. Sin embargo, esta sabiduría también le trajo envidias y rivalidades que comenzarían a surgir a medida que su reinado avanzaba, mostrando que el poder y la sabiduría a menudo vienen acompañados de grandes pruebas. Con su creciente sabiduría, la riqueza de Salomón también floreció. Su reinado marcó una época de esplendor, donde el comercio prosperaba y las alianzas con otras naciones fortalecieron su posición. Las caravanas traían oro, especias y joyas, llenando sus cofres y aumentando su influencia. Jerusalén se convirtió en un centro comercial, donde se celebraban intercambios que conectaban culturas y civilizaciones. El rey implementó impuestos y tributos que, aunque necesarios para sostener su imperio, comenzaron a causar descontento entre algunos de sus súbditos. El lujo en el que vivía también se convirtió en un tema de conversación. Sus palacios eran lujosos, y la opulencia de su corte era admirada y criticada por igual. Sin embargo, mientras disfrutaba de su poder, Salomón debía recordar las palabras de Dios sobre la humildad y la justicia. La riqueza, aunque tentadora, también traía consigo la responsabilidad de cuidar de su pueblo. El rey se enfrentaba a un dilema: equilibrar la prosperidad con la equidad. La imagen de un líder justo se vio comprometida, y la presión de mantener la grandeza de su reino se intensificaba.
La riqueza podría convertirse en un obstáculo, desviándolo del propósito divino que había establecido al principio de su reinado. El corazón de Salomón no solo se llenó de sabiduría y riquezas, sino también de amor y relaciones complejas. Atraído por alianzas políticas, tomó numerosas esposas, sumando a su corte mujeres de diversas naciones. Aunque estas uniones fueron estratégicas, también introdujeron tensiones culturales y religiosas. Sus esposas, en su mayoría de tierras extranjeras, adoraban a dioses distintos, y con el tiempo, Salomón se encontró en una encrucijada. Mientras intentaba ser un rey inclusivo, su devoción a Yahvé comenzó a erosionarse. Las influencias de sus esposas lo llevaron a construir altares para dioses paganos, un acto que no solo iba en contra de las enseñanzas de su juventud, sino que también dividió la lealtad de su pueblo. La adoración de Yahvé fue desplazada por prácticas idolátricas, sembrando las semillas de la discordia en su reino. Este periodo de su vida se caracterizó por la lucha interna entre la fidelidad a Dios y la presión de mantener relaciones con sus esposas. Aunque intentaba actuar con sabiduría, el desvío de su corazón se volvía evidente. La tensión entre el deseo de ser un rey justo y las distracciones de su vida personal comenzaba a afectar su reinado. La historia de Salomón se tornaba más compleja, y su reputación se enfrentaba a desafíos que amenazaban con desmoronar todo lo que había construido. A medida que las prácticas idolátricas comenzaron a arraigarse en el corazón de Israel, Salomón se dio cuenta de que había cruzado una línea peligrosa. Las imágenes de dioses extranjeros se multiplicaban y los rituales paganos se hacían cada vez más comunes. Aunque su intención inicial había sido fortalecer su reino a través de alianzas, las consecuencias eran desastrosas. La fe de su pueblo comenzaba a tambalearse, y muchos se alejaban de la adoración a Yahvé. Los profetas se levantaban, advirtiendo sobre el peligro de desviar la atención de Dios. Pero la voz del arrepentimiento llegó tarde. La idolatría se había infiltrado en cada rincón del reino. Salomón, al principio resistente, empezó a sentir el peso de su propia culpabilidad. La historia de su vida, que había comenzado con una promesa de sabiduría y justicia, estaba en riesgo de transformarse en una lección de advertencia. El rey, atormentado por su desvío, comenzó a perder la paz que había experimentado en su juventud. Las dudas y la culpa lo perseguían, y la grandeza de su palacio ya no podía proporcionar la satisfacción que una vez había disfrutado. La desunión espiritual de su pueblo se convertía en un reflejo de su propio corazón dividido. A medida que las consecuencias de sus decisiones se hacían más evidentes, la necesidad de un regreso a la verdadera adoración se volvía urgente. Un día, mientras meditaba en su palacio, un profeta se presentó ante mí, la mirada llena de determinación y fuego. Su mensaje era claro. Dios había visto las idolatrías que había permitido en mi reino, y estaba furioso. Su voz resonaba en la sala, llenando cada rincón con un eco de advertencia. Me hablaba de las consecuencias de mis acciones, de la división que se avecinaba, y de cómo mi pueblo podría sufrir por mi desobediencia. La intensidad del momento era palpable. Cada palabra se sentía como un golpe directo a mi corazón. A medida que escuchaba, recordé mis inicios, cuando pedí sabiduría a Dios para gobernar bien. El profeta continuó, señalando que la prosperidad de Israel dependía de mi lealtad a Dios. Miré a mi alrededor y vi a mis consejeros. Sus rostros reflejaban preocupación. Algunos se murmuraban entre sí, mientras otros me observaban con expectativa. Sentí una mezcla de frustración y miedo. La idea de perder mi reino me llenaba de ansiedad. Después de su intervención, pasé días en reflexión, preguntándome si había dejado que la grandeza me cegara. A pesar de mis logros, el peso de la responsabilidad se hizo más pesado. ¿Acaso había olvidado la esencia de mi reinado? El temor de perder la bendición divina me llevó a reconsiderar mis decisiones, pero la presión de mantener mi estatus era abrumadora. La advertencia del profeta me dejó inquieto, como un eco persistente que no podía ignorar. Con el paso del tiempo, el reino que había construido comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Mis elecciones erradas se manifestaban en la desunión y el descontento del pueblo. Los altos impuestos que impuse para financiar mis extravagancias se convirtieron en un grito de protesta entre mis súbditos. Mientras miraba por la ventana del palacio, una sombra de melancolía cubría mi corazón. La ciudad de Jerusalén, que había sido símbolo de grandeza y unidad, ahora parecía un lugar distante, lleno de murmullos de descontento. Los banquetes opulentos que solía disfrutar se tornaron vacíos. En mis noches solitarias, las risas se convirtieron en ecos de arrepentimiento. En lugar de una vida de plenitud, me encontraba atrapado en una prisión de lujos que no podían llenar el vacío que sentía. La presión de mis decisiones erradas pesaba sobre mí, y en medio de la riqueza y el poder,
había olvidado la esencia de mi liderazgo. A pesar de mi fama, la soledad me rodeaba como una nube oscura. Miré al espejo y vi a un rey desgastado por sus propias elecciones. Los días de gloria se convirtieron en recuerdos difusos, y la gloria de mi reinado se desvanecía con cada día que pasaba. La sombra de la decadencia se cernía sobre mí, y comprendí que el verdadero fracaso no era solo perder mi reino, sino perderme a mí mismo en el proceso. Fue en medio de esta tormenta de descontento que un hombre llamado Jeroboam comenzó a alzar su voz, resonando con el anhelo de muchos. Se presentó ante el pueblo, abrazando sus preocupaciones y prometiendo liberarlos de la opresión que había impuesto. Su oratoria era potente, y su carisma atrajo a los descontentos que buscaban una salida a su sufrimiento. Mientras él hablaba, los murmullos de apoyo se transformaron en gritos de rebelión. Observaba desde la distancia, sintiendo cómo la desesperación se convertía en un movimiento poderoso. Jeroboam se volvió un líder, y sus seguidores comenzaron a reunir fuerzas, desafiando la autoridad de mi reinado. Era como si la tormenta que había ignorado durante tanto tiempo finalmente se desatara, y mis días de paz se desvanecían rápidamente. Mientras las tensiones aumentaban, el temor de perder mi reino se convirtió en una realidad palpable. La incertidumbre se convirtió en una constante, y la lucha interna se intensificó. La división entre el norte y el sur se volvió inminente, y mis decisiones erradas resonaban en cada rincón del reino. En la corte, la preocupación se apoderaba de mis consejeros, y sentí que la presión me aplastaba. Los ecos de la rebelión comenzaron a retumbar en mis oídos, y me preguntaba si realmente podría salvar lo que había construido con tanto esfuerzo. Era un momento crucial, donde las decisiones que tomara no solo afectarían mi futuro, sino también el destino de todo un pueblo. La rebelión de Jeroboam llegó a un punto crítico, y la división del reino se hizo inminente. La decisión de seguirle o permanecer leal a mi gobierno se convirtió en un dilema constante para mi pueblo. En la sala del trono, miraba un mapa que mostraba cómo Israel se fragmentaba en dos. La tensión en el aire era densa, y cada línea trazada representaba no solo una división territorial, sino también una fractura en los corazones de los israelitas. Las voces de mis consejeros resonaban en mis oídos, algunos instando a la lucha, otros sugiriendo la paz. Cada conversación era una mezcla de desesperación y esperanza. Sabía que cualquier paso en falso podría desatar una guerra, pero también comprendía que no podía ignorar el clamor de la gente. La responsabilidad pesaba en mis hombros como un manto pesado. Las lágrimas de mi pueblo resonaban en mi corazón y el deseo de corregir mis errores ardía en mi interior. Mientras la inestabilidad se intensificaba, el palacio se convirtió en un lugar sombrío. Mis noches se llenaban de insomnio, y las sombras de mis decisiones pasadas me perseguían. En mis momentos de soledad, reflexionaba sobre el legado que deseaba dejar. Quería ser recordado como el rey que unió a su pueblo o como el que lo dividió. Con cada día que pasaba, el tiempo se volvía mi enemigo, y el futuro de Israel colgaba en un hilo delgado. La pregunta que atormentaba mi mente era si todavía había un camino para sanar las heridas que había infligido a mi reino. La vida, que alguna vez estuvo llena de esplendor y gloria, llegó a su fin en un silencio profundo. En mis últimos días, me encontré rodeado por mis seres queridos, pero la tristeza en sus ojos era innegable. La muerte se acercaba, y sentía como la vida se desvanecía lentamente de mi cuerpo. Mientras yacía en mi lecho, los recuerdos de mi reinado pasaban por mi mente como un río turbulento. Las decisiones, los banquetes, la construcción del templo y mis fallos resonaban en mis pensamientos. En esos momentos finales, reflexioné sobre el significado de la verdadera sabiduría. Había acumulado riquezas y poder, pero la soledad y el arrepentimiento pesaban más que cualquier tesoro. Mis hijos, con rostros preocupados, se acercaron a mí, esperando escuchar palabras de aliento. Sabía que debía transmitirles algo importante, así que hablé sobre la importancia de la sabiduría, la justicia y la lealtad a Dios. Cuando finalmente cerré los ojos, sentí una mezcla de paz y tristeza. Había dejado un legado, pero también había creado divisiones. Las sombras del pasado me seguían, pero la esperanza de un futuro mejor para mi pueblo era un rayo de luz en mis últimos momentos. En ese silencio, comprendí que mi vida había sido una mezcla de gloria y desdicha, y que el verdadero éxito radica en el amor y la unidad de mi pueblo. A pesar de mis fracasos, el legado de mi vida persistió más allá de mi muerte. El templo, símbolo de mi devoción a Dios y a mi pueblo, continuó siendo un lugar sagrado de adoración. Su majestuosidad era un testimonio de mis esfuerzos por unir a Israel, aunque las divisiones que había dejado atrás todavía resonaban en sus corazones. En los años siguientes, mis enseñanzas se convirtieron en proverbios que fueron transmitidos de generación en generación.
Mis palabras, impregnadas de sabiduría, resonaban en las vidas de aquellos que buscaban guía. A medida que mi historia se contaba, las lecciones que había aprendido comenzaron a iluminar el camino de los que vendrían. En las sinagogas y hogares, los israelitas recordaban mi sabiduría y mis advertencias. Aunque mi vida estuvo marcada por luchas, había una chispa de esperanza en el legado que dejé. La historia de Salomón se transformó en una lección de humildad, recordando a todos que incluso los reyes pueden caer. Las generaciones futuras se sentaron a escuchar relatos sobre la construcción del templo, la grandeza de mi reinado y las advertencias del profeta. La historia de mi vida se convirtió en un espejo en el que muchos se reflejaban, recordando la importancia de la justicia, la unidad y la verdadera sabiduría. Mientras mi nombre se pronunciaba, la historia de Salomón se convirtió en un faro de esperanza, guiando a aquellos que aspiraban a un liderazgo lleno de amor y compasión. Con el tiempo, las consecuencias de mis decisiones comenzaron a manifestarse en la historia de Israel. La división entre el norte y el sur se convirtió en una herida abierta, y los reinos que habían surgido de mis errores vivieron conflictos interminables. Las profecías se cumplieron, y el pueblo de Israel, que había disfrutado de años de paz y prosperidad, enfrentaba ahora un futuro incierto. Era evidente que la justicia divina había llegado, y las sombras de mi legado pesaban sobre la nación. Mis descendientes enfrentaron las repercusiones de mis acciones, y la historia de la división del reino se convirtió en una lección de advertencia. Mientras los reinos luchaban entre sí, los ecos de mi vida resonaban en el pueblo. La justicia divina parecía inexorable, y muchos se preguntaban cómo un rey tan sabio había permitido que su nación cayera en tal caos. Los relatos de mis fallos se convirtieron en historias que se contaban en voz baja, como advertencias para aquellos que se encontraban en el poder. Los días de gloria se desvanecieron, y la historia de Salomón se convirtió en un recordatorio de que la sabiduría sin obediencia a Dios puede llevar a la ruina. A medida que las generaciones pasaban, el deseo de regresar a la unidad y la paz se convirtió en una esperanza compartida. Las nuevas generaciones buscaban aprender de mis errores, deseando un futuro donde la justicia y la unidad prevalecieran. En la memoria de mi pueblo, la historia de Salomón se transformó en un legado de advertencia, pero también en un llamado a la esperanza y la reconciliación. A pesar de las dificultades que mi pueblo enfrentaba, la promesa de un futuro esperanzador persistía. Los líderes emergentes comenzaron a hablar de unidad y restauración, recordando los días en que Israel era un faro de luz. En cada rincón de la nación, surgieron voces que clamaban por la reconciliación, inspirándose en las lecciones de mi vida. La historia de Salomón, aunque marcada por la desunión, también se convirtió en un símbolo de lo que podría lograrse si el pueblo trabajaba unido. Los ancianos se reunían en las plazas, compartiendo relatos de los días de gloria y cómo el amor y la sabiduría pueden triunfar sobre el odio y la división. La esperanza se convertía en una fuerza poderosa, guiando a aquellos que deseaban construir un futuro mejor. Se hablaba de la restauración del templo, no solo como un edificio, sino como un símbolo de unidad y devoción a Dios. La historia de mi reinado se contaba con un nuevo enfoque, donde la sabiduría se convertía en el fundamento de un nuevo Israel. Las generaciones jóvenes, inspiradas por estos relatos, se unieron en la búsqueda de la paz. El deseo de reconstruir un reino unido resonaba en cada corazón, recordando que, a pesar de los errores del pasado, la luz de la esperanza siempre brilla en la oscuridad. La promesa de un futuro más brillante se convirtió en el mantra de mi pueblo, y la historia de Salomón se transformó en un faro que guiaba a todos hacia la unidad y el amor. Finalmente, mi legado tomó una nueva forma en la unidad y la diversidad de mi pueblo. A pesar de las luchas que enfrentaron, los israelitas comenzaron a reconocer que su fuerza radicaba en su diversidad. En el bullicioso mercado de Jerusalén, hombres y mujeres de diferentes orígenes se unieron, compartiendo sus tradiciones y culturas. Las risas resonaban en el aire mientras se intercambiaban historias y sueños. Desde lejos, observaba con una sonrisa en mi rostro, sintiendo que, al final, la esperanza había triunfado sobre la división. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus diferencias, y la riqueza cultural de Israel se convirtió en un motivo de orgullo. La historia de Salomón se contaba no solo como una advertencia, sino como un llamado a abrazar la diversidad. El pueblo, al reconocer su fuerza en la unidad, comenzó a construir un futuro donde cada voz contaba, y cada historia importaba. La idea de que juntos podían lograr un cambio positivo resonó en todos los rincones de la nación. En los corazones de mi pueblo, la historia de Salomón se convirtió en un testimonio de redención y esperanza. Aprendieron que, a pesar de los errores del pasado, el amor y la unidad podían prevalecer.
La historia de un rey que había caído se transformó en la historia de un pueblo que se levantó, construyendo un futuro brillante donde cada individuo, sin importar su trasfondo, tenía un lugar en la historia. En mi memoria, sentí que había dejado un legado que iba más allá de la riqueza y el poder. Había inspirado a un pueblo a unirse y florecer en la diversidad.